Bienvenidos todos los hermanos. Hoy nos tocan los capítulos 21, 22 y 23 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 21. Cuando fuere hallado en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, muerto echado en el campo, y no se supiere quién lo hirió, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y será que los ancianos de aquella ciudad, de la ciudad más cercana al muerto, tomarán de la vacada una becerra que no haya servido, que no haya traído yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle áspero, que nunca haya sido arado ni sembrado, y cortarán el pescuezo a la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan, y para bendecir en nombre de Jehová, y por el dicho de ellos se determinará todo pleito y toda llaga. Y todos los ancianos de aquella ciudad más cercana al muerto lavarán sus manos sobre la becerra degollada en el valle, y protestarán, y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo vieron. Expía a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no imputes la sangre inocente derramada en medio de tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto en los ojos de Jehová. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Jehová tu Dios los entregare en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella raerá su cabeza y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y quedaráse en tu casa, y llorará a su padre y a su madre el tiempo de un mes, y después entrarás a ella, y tú serás su marido, y ella tu mujer, y será, si no te agradare, que la hace dejar en su libertad, y no la venderás por dinero, ni mercadearás con ella, por cuanto la afligiste. Cuando un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le parieren hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, será que el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura a los hijos de la amada en preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá por primogénito, para darle 2 tantos de todo lo que se hallare que tiene. Porque aquel es el principio de su fuerza, el derecho de la primogenitura es suyo. Cuando alguno tuviere hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado no les obedeciere, entonces tomarlo han su padre y su madre, y lo sacarán a los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar suyo, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán con piedras, y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Cuando en alguno hubiere pecado de sentencia de muerte, por el que haya de morir, y le habrás colgado de un madero, no estará su cuerpo por la noche en el madero, mas sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldición de Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Bueno, en este capítulo encontramos muchas enseñanzas de gran bendición. Nos narra sobre los homicidios que no hayan tenido o encontrado el culpable. Si se hallare alguna persona muerta y nadie sabe quién lo mató, no hubo testigo, no hubo algo que diera indicio de la persona que haya hecho tal crimen, entonces vas a llamar a los ancianos y vas a llamar a los jueces para que midan la distancia hasta las ciudades que estaban alrededor del muerto. Y vas a hacer que vas a tomar una vaca, una becerra de la vacada,
y vas a llamar entonces a los ancianos de aquella ciudad y vas a traer a la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado. Y allí entonces vas a hacer quebrar la cerviz de la becerra, es decir, allí vas a matar a ese animal, de modo que vendrán los hijos de los de Leví, los sacerdotes, porque a ellos escogió Dios para que sirvan y para bendecir el nombre de Jehová. Y allí entonces van a decidir todo mal que se haya cometido con ese crimen. Y los ancianos de allí entonces van a lavar sus vestidos, sus manos, y van a dejar al animalito muerto y van a protestar, van a decir: nuestras manos no han derramado esta sangre y nuestros ojos no han visto quién lo ha hecho. Y van a pedir para que Dios perdone a su pueblo Israel, al cual tú has redimido, y no haya culpable, y no culpes a ninguna persona inocente de tu pueblo Israel. Y la sangre de esa persona que ha sido muerta, pues Dios les escuchará y será perdonado. Y de esa manera Dios dice que va a quitar la culpa de la sangre inocente cuando hiciere los rectos delante de los ojos de Jehová. Es decir, el Señor en su sabiduría, sabiendo que había cometido un crimen y no había quien dijera la persona que lo había cometido, pues entonces tomarían esta becerra y ella pagaría la culpa como expiación por aquella persona que había cometido este crimen, y Dios perdonaría, exoneraría a su pueblo de este pecado. También nos narra en este capítulo la condición del hombre si llegase a encontrar una mujer que le agradare, de aquellas mujeres de las que encontrara cuando saliera a la guerra, esas mujeres que serían tomadas como botín. Y le dice: si entre esos cautivos que has traído hay alguna mujer hermosa y la codiciares y la quisieras tomar para ti por mujer, vas a meterla en tu casa y vas a raparle el cabello, a cortárselo y a cortarle las uñas, y vas a quitarle ese vestido de esclava, de cautiva que tenía, y va a quedar en tu casa, y le vas a permitir que ella llore, sus padres y su madre, un mes entero. Es decir, vas a tenerla allí y no la vas a tocar. Un mes entero vas a permitirle que ella se aflija su corazón por el distanciamiento de su familia. En este lugar, en estas leyes, el Señor permite a los israelitas tomar mujeres cautivas de unas ciudades distantes, pero ellas debían abandonar el paganismo y aceptar el judaísmo antes de casarse, es decir, ellas debían adoptar las prácticas del pueblo de Israel. Y aquí entonces el Señor les explica el método que ellos debían aplicar antes de tomar una mujer de otro pueblo. Pero recordemos que Dios siempre les hacía salvedad, que cuando ellos iban a tomar una ciudad en cautiverio y tomaban los despojos, iban a tomar a las mujeres, tenían que ser mujeres que no hayan conocido varón, niñas que no hayan conocido varón, para entonces poderlas ellos tomar por mujer. Pero les dice: si esa muchacha, si esa doncella, esa mujer no te agradare, no hay algo en ella que no te gustó, entonces vas a dejarla en libertad, no la vas a vender, no vas a hacer mercadería con ella, ni la vas a tratar como una esclava, porque la has humillado. Dios en su sabiduría y en su misericordia le permitía a los hombres tomar mujeres extranjeras siempre y cuando realizaran esta característica de raparle el cabello, cortarle las uñas, despojarlas de esas ropas de servidumbre, dejarlas un mes que ellas lloraran por la lejanía de su familia, y entonces una
vez que pasaba ese mes, les permitía allegarse a ellas y tomarlas por mujer, pero que si en ese tiempo no le agradara, pues entonces podía despedirla, que ella regresara a su lugar, pero no tenía ni que maltratarla, ni tenía que venderla, porque él había humillado así, de una manera respetuosa. Dios entonces permitía que esa mujer o fuera aceptada, añadida al pueblo de Israel, o regresara entonces a sus padres. Tenemos también los derechos de la herencia de los primogénitos. Y el Señor dice, bueno, si tú tienes dos mujeres y una es amada y la otra es aborrecida, pero las dos tuviesen hijos, el primogénito fuera de aquella mujer que es la aborrecida, pues déjame decirte que el derecho lo va a tener siempre el primogénito, haya nacido de la mujer aborrecida o no. Justicia ante todo. No va a permitir el Señor que porque tu amor esté inclinado hacia la mujer amada, entonces el hijo de ella que no nació de primero vaya a tener los derechos de la primogenitura, que recordemos que los derechos de la primogenitura les otorgaba a ellos doble cantidad de herencia. Era eso lo que se le estipulaba a los hijos primogénitos. Tenían ese derecho que Dios lo había así estipulado. Y nos hace referencia en este capítulo también sobre la condición de que haya un hijo rebelde, que si eso sucediera, que unos padres tuvieran un hijo que fuera rebelde, no obedece a la voz de los padres. Antes ellos los habían corregido, lo habían castigado, pero él insistía en desobedecer. Y viendo esta condición, los padres debían sacarlo ante los ancianos de la ciudad y colocarlos a la puerta del lugar donde ellos viven. Y tenían que informarle a los ancianos de la ciudad. Recordemos que la función de los ancianos es sumamente importante. Ellos tenían el derecho de ser los testigos de la justicia y velar porque esto se llegara a cabo. Los ancianos tienen una gran importancia en la sociedad del pueblo de Dios, y así él insta a que sean reverenciados los ancianos. Y ellos entonces les anunciarían a estos ancianos que su hijo era contumaz, era rebelde, que no obedecía a esa voz de los padres, que era un glotón, un borracho, que no era de beneficio para la sociedad. Y todos los hombres de aquella ciudad tendrían entonces que apedrearlo para que muriera, para así quitar el mal de en medio del pueblo de Israel. Y el pueblo vería esto, escucharía y temería, para entonces obedecer con rigorosidad la voz de sus padres, honrando así el quinto mandamiento. Figúrense esto que fuera todavía en nuestros tiempos, ¿cuántos hijos rebeldes entonces serían apedreados? Pero Dios nos insta a reconocer la grandeza de sus mandamientos, y una vez que lo entendemos y lo abrazamos, pues no hay necesidad de aplicar estas leyes, porque esto se aplica a los que transgredían la ley de Jehová, que trae a nuestra alma beneficio. Pero pensemos que esto, para que un padre llegara a este extremo, tendría que llegar a un límite muy elevado, porque si hay corazón que sobreabunde el amor hacia sus hijos, son los padres. Sin embargo, el Señor da esta opción para corregir cualquier señal de rebeldía, de modo que no hubiese ninguna cosa que entorpeciere el buen funcionamiento de la sociedad. Y nos dice acá en los últimos capítulos ya sobre que si había una persona que había cometido un crimen terrible y era digna de muerte, y lo hicieren morir, pero allí colgándolo en un madero, este cuerpo no debía permanecer allí toda la noche en el madero. Tendrían que ese mismo día enterrarlo, porque esa persona que fue colgada en el madero está maldito por Dios, y no debían contaminar la tierra que Jehová les había dado por herencia. Y esto pues automáticamente nos hace
relacionarlos con nuestro Salvador que fue puesto allí en un madero y para redención de nuestras almas. Estos versículos nos señalan la condición en que el Señor entregó su vida para perdonar a la humanidad de los crímenes, de la maldad que habían ejecutado, porque Dios a través de su Hijo entonces expió así al mundo y fue hecho maldición para nuestra redención. Son versículos que nos hacen entender un poquito el nivel de humillación, el nivel de castigo que nuestro amado recibió para perdón de nuestros pecados. Entonces, mis amados, hasta aquí el capítulo 21 tiene mucho que enseñar. Vamos a entonces con los capítulos, el capítulo 22 del libro de Deuteronomio, de suma importancia cada capítulo que el Señor nos revela acá. Recordemos que hay motivos necesarios para nosotros diariamente escudriñar su palabra. En ella nos revela las verdades que nosotros necesitamos conocer para ir creciendo cada día más en Dios. Cada capítulo de la Biblia, por muy corto que sea, nos enseña y nos revela muchas cosas que nos permiten acrecentar nuestra fe, enamorarnos más de Dios, amarlos de una manera genuina, de una manera que Dios se deleite con la obediencia de sus hijos. Es la forma en que nosotros pues podemos cada día ir amando a Dios a través de su palabra, conociéndole qué es lo que Él espera de nosotros y que nos ha ordenado. Deuteronomio capítulo 22. No verás el buey de tu hermano o su cordero perdidos, y te retirarás de ellos, precisamente los volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no le conocieres, los recogerás en tu casa, y estarán contigo hasta que tu hermano los busque, y se los devolverás. Y así harás de su asno, así harás también de su vestido, y lo mismo harás con toda cosa perdida de tu hermano que se le perdiere, y tú la hallares, no podrás retraerte de ello. No verás el asno de tu hermano o su buey caídos en el camino, y te esconderás de ellos, con él has de procurar levantarlos. No vestirá la mujer hábito de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Cuando topares en el camino algún nido de ave en cualquier árbol, o sobre la tierra, con pollos o huevos, y estuviere la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomes la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre, y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Cuando edificares casa nueva, harás pretil a tu terrado, porque no pongas sangre en tu casa, si de él cayere alguno. No sembrarás tu viña de varias semillas, porque no se deprave la plenitud de la semilla que sembraste y el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente. No te vestirás de mistura, de lana y lino juntamente. Hacerte has flecos en los 4 cabos de tu manto con que te cubrieres. Cuando alguno tomare mujer, y después de haber entrado a ella la aborreciere, y le pusiere algunas faltas, y esparciere sobre ella mala fama, y dijere, esta tomé por mujer, y llegué a ella, y no la hallé virgen, entonces el padre de la moza y su madre tomarán, y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la moza a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y he aquí, él le pone tachas de algunas cosas, diciendo, no he hallado tu hija virgen.
Empero, he aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la sábana delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le han de penar en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la moza, por cuanto esparció mala fama sobre virgen de Israel, y la ha de tener por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si este negocio fue verdad, que no se hubiere hallado virginidad en la moza, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán con piedras los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Cuando se sorprendiere alguno echado con mujer casada con marido, entrambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así quitarás el mal de Israel. Cuando fuere moza virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se echare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de aquella ciudad, y los apedrearéis con piedras, y morirán, la moza porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si el hombre halló una moza desposada en el campo, y la agarrare, y se echare con ella, morirá solo el hombre que con ella se habrá echado. Y a la moza no harás nada, no tiene la moza culpa de muerte, porque como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es esto. Porque él la halló en el campo, dio voces a la moza desposada y no hubo quien la valiese. Cuando alguno hallare moza virgen que no fuere desposada, y la tomare, y se echare con ella, y fueren hallados, entonces el hombre que se echó con ella dará al padre de la moza 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. No tomará alguno la mujer de su padre, ni descubrirá el regazo de su padre. Bueno, como les hemos dicho, cada capítulo tiene tanto que enseñar, tantos mandamientos que de Dios nos trae mucha bendición. En el capítulo 22 inicia dando la invitación a que haya la preocupación por las posesiones de tu hermano. Si haya sido un cordero, haya sido un buey, haya sido algún animalito que se haya extraviado y tú lo has encontrado, tú no es que vas a darte la espalda y esto vas a decir, esto no es asunto mío, yo no me meto con nada. En la actualidad podemos decir que las personas ahora dicen, bueno, cada quien con su asunto, yo no me meto con lo que no es mío, no. El Señor nos invita a tener cuidado por las posiciones de nuestros semejantes. Si tú lo ves que está extraviado, que lo encuentres, entonces tú lo vas a guardar. Sea asno, sea buey, sea cordero, así sea un vestido, una prenda de tu hermano, de tu vecino, tú lo vas a cuidar y lo vas a ayudar. Si es un animalito, pues tú lo vas a guardar. Si lo encuentras caído por el camino, no es que te vas a dejar apartar de él, lo vas a ayudar a levantarlo. Miren lo lindo, lo especial que es nuestro Dios. Tiene cuidado por los animalitos, por su creación. Imagínense cuánto más una persona. Si Dios se preocupa por los animalitos y nos insta a que extendamos la mano para que lo ayudemos, para que ese animalito reciba socorro de nuestra parte, pues cuánto más sus hijos, cuánto más sería la amonestación para que nosotros extendiéramos la ayuda también a las personas, ¿verdad? Por eso ese gran impacto de la enseñanza de Jesucristo, cuando en esa parábola del buen samaritano, aquel hombre estaba herido y lejos de acercarse y ayudarlo, pues lo ignoraron. Miren aquí la relevancia. Sí, Dios en su amor y en su sabiduría nos insta a que un buey, un corderito, un asno extraviado está,
lo encuentras, llévalo, guárdalo, cuídalo y hazlo llegar a su dueño. Y si está caído, si está herido, si está inútil, si necesita ayuda, pues no vas a pasar por un lado y lo vas a ignorar. Le vas a extender socorro. Eso es el amor de Dios. Las bellezas que en Él se hallan y quieren que en nosotros se hagan prácticas diarias, haya esa sensibilidad por la creación de Dios. Siempre tengamos en consideración que esto nos hace ser más humanos, más sensibles a la necesidad de aquellos que están en limitaciones para poder tener entonces esta mano extendida a ayudar a la creación de Dios. Así de bondadoso es Dios, hermano. Cuando usted analiza cada mandamiento, cada enseñanza que Dios nos da, hermano, es para entenderlo, es para abrazarlo, es para hacerlo de la manera que Él quiere, porque esto es agradable a Dios, esto le agrada a Él cuando nosotros ponemos en práctica lo que Él nos da a conocer a través de su palabra. Y en el versículo 5 nos narra una enseñanza de muchísima envergadura en nuestra actualidad. Él nos dice que no debe vestir la mujer ningún traje, ninguna vestidura de hombre, y tampoco el hombre debe vestir ninguna ropa de mujer. ¿Por qué? Él lo enseña. Es abominación a Jehová. Cualquiera que hace esto es abominación. Aquí en este versículo se presenta el principio básico que es el hombre y la mujer. Ellos deben honrar su dignidad, la dignidad de su propio sexo, y no intentar adoptar la apariencia y el papel que al otro le corresponde. Por muy sencillito que usted vea esto, pero ya esto no se practica. La palabra de Dios no envejece. Dios hace diferencia entre hombre y mujer. Y esto es para que nosotros, los hijos de Dios, tomemos mucho en consideración. Es abominación a Jehová. Usted sabe lo que es abominación. Es repugnante para Él. Es desagradable para Él. Esto a Él no le agrada. ¿Ustedes creen que lo que antes a Dios abominaba, ahora le agrada? ¿Ustedes creen que Dios es variante? Me parece que no. Entonces necesitamos comprender de una manera humilde y sencilla la voluntad de Dios en nuestras vidas. No vestir hábitos que son propios de los hombres. Tampoco el hombre debe vestir hábitos que son propios de mujer. Consideremos eso. Creo que en este versículo hay mucha tela que cortar. Lo que es destinado para el uso femenino es para uso femenino. Y es alarmante hoy en día. Ya no se sabe diferenciar si es hombre o si es mujer. Es terrible cómo el enemigo ha intentado o está logrando ganar mucho terreno en esto. Porque ya no podemos hacer diferencia, hermanos. Ropa que usan las mujeres, cómo los hombres la están usando. Y ropa que usan los hombres, cómo las mujeres la están usando. Líbrenos, Dios, de caer en desobediencia. Hay que entender también que los promotores de las modas, ¿quiénes son? Y que buscan distorsionar el plan de Dios. Meditemos mucho en esto, hermanos, y seamos hombres y mujeres que amemos la obediencia a la palabra de Dios. La palabra del Señor nos dice que cuando alguien en su camino encontrara un nido y en ese nido estuviera en el árbol o sobre la tierra en donde usted lo halle, y ese nido tuviese pollos o tuviese huevos y la madre estaba echada allí con los pollos o los huevos, no vas a tomar a la madre con los hijos, vas a dejar ir a la madre. Y pues si quieres tomar los pollos para ti, está bien, o los huevos, está bien, pero no tomes la mamá y sus hijitos o sus huevitos para que te vaya bien y prolongues tus días. Imagínense, en esta ley Dios enseña la protección de los recursos naturales, de su fauna. ¿No les parece maravilloso ver a Dios
cuidando de lo más pequeñito. Está bien, toma los huevitos o toma los bollitos, pero vas a dejar que su madre esté libre para así asegurar que la especie se siga multiplicando. Te vas a beneficiar de ellos, pero no vas a tomar los dos para que te vaya bien, para que prolongues tus días. Miren, hermano, cuando usted se sienta a pensar en cada uno de estos mandamientos, ordenanzas que Dios nos da, usted logra entender cuánto amor hay de Dios para sus criaturas. Todo, Dios en su sabiduría, en su misericordia, nos insta a que cuidemos la naturaleza, aún de los árboles. Ayer leíamos cómo Dios no le agrada que agarren los árboles y les corten cuando producen fruto y son de beneficio para nosotros. Los árboles no son hombres, dice el Señor, que te vayan a hacer daño, así que déjalos. Y aquí nos recuerda que tenemos que proteger la especie, permitiendo que su mamá siga con vida para seguir ella multiplicando la vida de su especie. Mire, en el versículo 8 nos dice, cuando alguien edifique una casa nueva, le vas a hacer un pretil a tu terrado. Miren lo bello que es nuestro Dios. El pretil es un muro protector de poca altura que se encuentran a los lados de un puente o de una terraza, de un balcón. Eso permite la protección. Y el Señor, mire, esto es maravilloso. Cuando uno empieza a leer, a entender qué Dios tan bello tenemos nosotros, que se preocupa por la seguridad en el hogar, porque en nuestro hogar no hayan tragedias. Haz un pretil a tu terrado allí para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de allí alguien se cayere. Qué bonito es Dios, hermano. Qué cuidadoso es nuestro Dios. Nos da estas recomendaciones, estos mandamientos para evitar tragedias en nuestro hogar. Qué bonito es que nosotros pongamos en práctica cada detalle que minuciosamente el Señor nos ha dejado plasmado para nuestro beneficio. No vas a sembrar tu viña con semillas diversas. ¿Por qué? Porque eso no agrada. Eso va a traer entonces que la pureza de lo que vas a cosechar pues no sea tal cual. No vas a arar con buey y con asno juntamente. Eso sería inadecuado. Estos animales no tienen el mismo tamaño, quizás la misma fuerza. ¿Cómo vas a hacer esto? En consideración, no lo vas a hacer. No vas a tener ropas hechas de lana y de lino juntamente. Misturas de esto, no. Recordemos que la lana es un producto de origen animal y el lino es un producto vegetal. Y el Señor pues no se agrada de estas misturas, de estas mezclas. Y usted dirá, bueno, ¿pero por qué? Porque así lo ha determinado Dios y en su sabiduría Él sabe que esto no nos hace bien y por eso nos recomienda hacerlo de la manera que en su eterna sabiduría y su cuidado para sus hijos nos ha enseñado. Qué bonito es cuando usted confía en los mandamientos de Dios y los abraza, sin andar murmurando, sin andar replicando, sin andar argumentando. Obedezca. En la obediencia hay bendición. Y te vas a hacer flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Esto son leyes que aunque uno las vea, traen beneficio, hermano. Nos habla sobre las leyes morales. Cuando hay un hombre que tomare una doncella y entonces él comenzara a difamarla, a decir que ella no era virgen, entonces sus padres tomarían esa muestra de que en la primera noche de casados ella tuvo allí entonces la señal de que era una mujer virgen y le enseñaría a los ancianos, aquí está la prueba de que mi hija cuando estuvo por primera vez con su esposo, ella tuvo su primera intimidad, su primera relación y aquí está la prueba. ¿Cuál era la prueba? Recordemos que en el caso de la mujer tiende entonces a tener sangrado y allí queda como huella en las sábanas que se usaron. Ahí está. Y ese hombre que había difamado a aquella doncella entonces tendría que pagar una alta suma para resarcir el daño que le estaba haciendo a aquella dama.
y tenía que quedarse con ella, no podía despacharla. Así de justo es nuestro Dios. Pero también está la otra contraparte. Y dice, bueno, pero si eso es verdad, los padres no tienen evidencia de que ella en realidad era virgen, y así fue, entonces esa joven tiene que morir porque hizo vileza, porque mintió y engañó a su esposo. Tiene que morir entonces para pagar esa culpa que ella hizo. Y nos hace distintas situaciones que propone aquí el Señor. Si hay una joven que está desposada es cuando ya está comprometida, pero no ha llegado al consumo todavía de la boda, a consumar la boda, está desposada. Y en el campo ella se encuentra con un hombre y los dos están. Pues resulta que los dos deben morir porque ella no dio voces y le gustó el asunto. Tanto el hombre como la mujer pues deben morir. Pero si esa muchacha virgen, ¿verdad? Alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, y aquella muchacha daba voces y nadie la oyó, la forzó ese hombre, entonces va a morir solamente el hombre que se acostó con ella. Y a la joven no le van a hacer nada. Ella no tiene culpa. Ella sencillamente fue víctima de esa agresión sexual por parte de ese hombre. Recordemos que la fuerza de un hombre triplica la fuerza de una mujer. Es muy difícil que una doncella pueda escaparse de la presión de un hombre. Y dice también que cuando algún hombre hallare a una mujer virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, el hombre que aquel hizo, que se acostó con ella, va a darle al padre de la joven 50 piezas de plata y ella la tendrá por mujer porque la humilló y nunca la va a poder despedir. ¿Por qué? Porque profanó el hogar de esa familia. Así de justo es Dios, así de maravilloso es Dios, y quiere entonces que su pueblo sea santo en toda la expresión de la palabra. Esto es maravilloso como Dios plantea posibles situaciones que en la vida diaria se pueden llevar y las soluciones. Es maravilloso nuestro Dios. Claro que es maravilloso. ¿Cómo no vamos a adorarle y cómo no vamos a alabarle si Él ha pensado en cada detalle y piensa en nosotros cada día? Glorificamos a Dios por su inmenso amor, por su cuidado que ha tenido con nosotros. El Señor merece nuestra alabanza, porque en Él nosotros tenemos esa confianza de que todo lo que Él nos ha dejado estipulado es para nuestro beneficio. Así es nuestro amado Dios, merecedor de toda honra, merecedor de toda alabanza. Bueno es nuestro Dios. Vamos ya entonces a seguir avanzando y es con el capítulo 23 del libro de Deuteronomio. Escuchemos. Deuteronomio, capítulo 23. No entrará en la congregación de Jehová el que fuere quebrado, ni el castrado. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni aun en la 10ª generación entrará en la congregación de Jehová. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni aun en la 10ª generación entrará en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquiló contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, de Mesopotamia, de Siria, para que te maldijese. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te volvió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. No abominarás al idumeo, que tu hermano es. No abominarás al egipcio, que extranjero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos, a la 3ª generación entrarán en la congregación de Jehová. Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, guárdate de toda cosa mala.
Cuando hubiere en ti alguno que no fuere limpio por accidente de noche, saldráse del campo y no entrará en él. Y será que al declinar de la tarde se lavará con agua, y cuando fuere puesto el sol, entrará en el campo. Y tendrás un lugar fuera del real, y saldrás allá fuera. Tendrás también una estaca entre tus armas, y será que, cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda por medio de tu campo, para librarte y entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto será tu real santo, porque él no vea en ti cosa inmunda, y se vuelva de en pos de ti. No entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. More contigo, en medio de ti, en el lugar que escogiere en alguna de tus ciudades, donde bien le estuviere, no le harás fuerza. No habrá ramera de las hijas de Israel, ni habrá sodomítico de los hijos de Israel. No traerás precio de ramera, ni precio de perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios así lo uno como lo otro. No tomarás de tu hermano logro de dinero, ni logro de comida, ni logro de cosa alguna que se suele tomar. Del extraño tomarás logro, mas de tu hermano no lo tomarás, porque te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos sobre la tierra a la cual entras para poseerla. Cuando prometieres voto a Jehová tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y habría en ti pecado. Mas cuando te abstuvieres de prometer, no habrá en ti pecado. Guardarás lo que tus labios pronunciaren, y harás como prometiste a Jehová tu Dios, lo que de tu voluntad hablaste por tu boca. Cuando entrares en la viña de tu prójimo, comerás uvas hasta saciar tu deseo, mas no pondrás en tu vaso. Cuando entrares en la mies de tu prójimo, podrás cortar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Bueno, ya estamos entonces en el capítulo 23 del libro de Deuteronomio. Cuántas riquezas, cuántas grandezas Dios nos revela a través de su palabra y nos enseña acá la congregación de Israel, el pueblo, quienes estaban en permisión para entrar, para ser adherido a la congregación de Jehová. Y le dice, los que estén malos, que estén castrados, los que tengan amputado algún miembro o algún bastardo en la congregación, no, esto no. Hasta la 10ª generación es que podrán entrar a la congregación de Jehová. Y los amonitas y los moabitas de la congregación de Jehová, no, porque hasta la 10ª generación. Y les recuerda que cuando Israel salió de Egipto y le pidieron que les dejaran entonces por allí pasar, ellos se negaron y fueron y alquilaron más bien a ese profeta Balaam para que los maldijese. Y el Señor, que todos, que Jehová no deja, Jehová no sufre de Alzheimer, Jehová todo lo tiene bien apuntadito y bien presente. Le dice, ellos no salieron a recibirte, ellos no fueron a recibirte con pan, con agua, no, ellos fueron indolentes y no los vamos a dejar entrar hasta la 10ª generación. Más bien yo no quise oír a Balaam y derramé sobre ti bendición, porque yo te amo. Qué manera tan linda el Señor de hacerle notar a su pueblo el por qué ninguna maldición ni ningún agente externo puede destruirlo, porque está acorazado con el amor de su Dios. Así es de protector, amoroso, tierno nuestro Señor Jesús, nuestro amado Dios.
Y esto es de notar. Usted dirá, bueno, pero el Señor así lo dice. Sin embargo, podemos notar que Dios en su misericordia siempre abre un paréntesis de excepciones. Ahí tenemos a Ruth, la moabita, cómo fue adherida al pueblo de Dios por su fe, por su genuino corazón. Y de allí, a la tercera generación, nació David, aquel rey que fue su corazón conforme al corazón de Dios. Así es nuestro Dios amoroso. Así que ¿quién discutir con él? Nadie. Le dice él también, el Señor le dice, no vas a procurar la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. Y les hace recordar, no van a aborrecer al edomita. Es tu hermano. ¿Quién es el edomita? Los descendientes de Esaú, hermano gemelo de Jacob. Y tampoco vas a odiar al egipcio, porque ellos te acogieron durante 400 años allí en su tierra. Miren cómo es Dios de justo. Y a los hijos que nacieren de ellos, bueno, en la tercera generación ellos van a entrar a la congregación. Miren la diferencia. Mientras que a los moabitas y a los amonitas hasta la 10ª generación, pero a los edomitas y a los egipcios a la tercera generación podían ser adheridos al pueblo de Dios. Así de tierno es nuestro amado Señor. Hay algo que Dios resalta y es su pureza, la santidad. Y le dice que cuando ellos estuviesen allí en campaña contra sus enemigos, se van a guardar de toda cosa mala. Y que en medio de ellos, pues el que no fuere limpio por alguna cosa que había acontecido en la noche, alguna cosa, y usted sabe, derramamiento de semen, alguna inmundicia, pues no iba a entrar al campamento. Pero que al caer la noche, pues se lavaría, y cuando se hubiese puesto ya el sol, la caída del sol, entonces ya era limpio, podía entrar. Así de cuidadoso es nuestro Dios. Y donde estuvieres allí, tú vas a tener entre tus armas una estaca, y allí fuera vas a cavar con ella para hacer tus necesidades. Y una vez que hayas depositado tus necesidades allí, tu estiércol lo vas a esconder, a tapar. ¿Por qué? Y les da la razón. Porque Jehová envía a su ángel en medio de tu campamento para librarte. Y él debe ser santo, no, que no vea en ti esas cosas inmundas y después se regrese y no te protejan. Miren qué bonito, hermano. Dios en todo está presente. Que tu lugar donde estés limpio. Nada, ninguna inmundicia, ninguna cosa fea. Dios es un Dios de orden, de santidad, de higiene. ¿Cómo no vamos a adorarle y cómo no vamos a pegarnos a su plan? El Señor todo lo quiere en orden, bien limpiecito, porque el ángel de Dios está en nuestro alrededor y nos defiende. Pero si ve algo desagradable, inmundo, pues va a huir. ¿Quién va a querer estar compartiendo con personas de tal magnitud, la hediondez, la inmundicia, verdad? Así de lindo es nuestro Dios. Nos hace referencia en este capítulo sobre algunas leyes diversas. Si hay alguien, algún siervo, un esclavo que huyó de su amo, temía o algo, no vas a irlo a entregar, porque entonces pones en riesgo su vida. No, vas a dejarlo tranquilo, que se quede allí contigo y no lo vas a oprimir ni no. Miren de Dios, tantas cosas buenas se aprenden. Y que no haya en este pueblo ni rameras, ni sodomitas, esa abominación a Dios, que no haya de esto. Entonces lo que antes el Señor abominaba, ahora lo ama. No, eso no, Dios no ama esas prácticas, son contra naturaleza. No haya esto entre los hijos de Israel. No vas a permitir que venga a pagar un voto, una ramera con dinero de su mala forma, ni tampoco el precio de un perro. Aquí, en cuanto hace el precio del perro, aquí habla de la prostituta cuando gana dinero y el hombre cuando se prostituye también, que lo asemeja como un perro. Entonces, esto es prohibido, que el dinero obtenido por medio de estas prácticas pecaminosas sirviesen para pagar un voto a Dios. Miren lo cuidadoso que es Dios. Miren esto. Entonces aquí lo que es perro quiere decir al hombre que se prostituye también. Dice que no vas a exigir a tu hermano
intereses, usura. Yo te presté $10, me vas a entregar 15. No, eso no está bien para Dios. Al extraño, al extranjero, ok, lo puedes hacer, pero a tu hermano no. Y cuando tú hagas una promesa a Dios, vas a procurar cumplirlo siempre en la rapidez, en lo más pronto que pueda, porque si no, Dios te lo va a pedir y esto va a ser pecado sobre ti. Es mejor que cuando tú te abstengas algo, porque no va a haber en ti pecado, pero si salió de tus labios, vas a cumplirlo conforme a lo prometido, pagando así la ofrenda voluntaria que prometiste de tu boca. Y en los últimos versículos, el Señor en su amor y en su sabiduría nos dice que cuando vayamos a la viña de nuestro prójimo, comamos todas las uvas que podamos, pero no es que la vas a poner en tu cesto, no es que vas a agarrar y vas a llevar en tu vaso, vas a llenar el vaso, te vas a llevar, no, allí, consúmelo allí. Igual cuando vas a entrar allí en la mies de tu prójimo, pues arranca con las manos las que tú quieras, pero no vas a usar la mies, no vas a cosechar. Miren, cuando usted analiza esto, Dios en su bondad y en su eterna sabiduría detalla las actitudes que pueden ofender a tu prójimo, que pueden hacerlo sentir mal y te previene de que cometas esos errores. Miren lo bonito. Bueno, esto es para agradecer a Dios porque Dios quiere siempre lo mejor para sus hijos y busca un extraordinario funcionamiento por parte de la sociedad de su pueblo. Así de bondadoso es nuestro Dios. Qué grato es poner todo esto en práctica, hermano, porque Dios se agrada de los que acatamos su ley, no se agrada de los insensatos, de los que no prestan oído y sus manos para hacer la voluntad de Dios. Dios nos permite, Señor, en cada momento nosotros poder rigurosamente, con amor, esforzarnos en hacer su voluntad.